Ya hicimos 2 pruebitas, pero solo son 2 puntos. El lunes es el primer parcial, así que hay que ponerse las pilas. Como el lunes es el primer parcial, hoy vamos a hacer un repaso general de toda la primera unidad, que es la que se va a evaluar el lunes. Lunes, Edward, ¿no ha cambiado eso? No ha cambiado para nada, Lick. Entonces el lunes ya tiene que estar usted bien pilas ahí. Y en el Classroom tiene el libro, tiene el programa del curso, tiene algunos documentos de apoyo que hemos compartido. Muy bien, pues entonces bienvenidos todos. Vamos a proceder a hacer un repasito general, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla. Espero me estén escuchando claro. Y, y si la imagen pues no se mira, me dicen, ¿verdad? Me avisan porque pero yo sí la miro aquí, no la miran ustedes. Ok. Si visualizan una pizarrita que está ahí. Sí, licenciado. Sí, Lick. Bueno, eh, toda la parte inicial del primer semestre, después de haberles dado la bienvenida como alumnos de primer ingreso, se ha dirigido al tema de la evolución, visualizar el origen del mundo, el origen de la vida, todo ese proceso de cambio que nos lleva a ser lo que somos actualmente, visto desde el punto de vista de la evolución, lo que devolviera a lo que dijera Charles Darwin, ¿verdad? Como en su libro, como esa serie de cambios que llevaron al ser humano y a todos los animales, y la tierra también, ¿verdad? En una serie de cambios. Entonces, si algo tenemos que tener así, tal vez muy presente, es este tema, esto de qué es la evolución, ¿verdad? ¿Qué entendemos por evolución? Evolución es algo que tendríamos que tener claro, porque por supuesto, si eso ha sido nuestro tema, fácilmente nos van a preguntar qué entendemos por evolución. Evolución es el proceso necesario y continuo que garantiza el surgimiento en nuestro planeta de formas de vida cada vez más organizadas y más complejas. Esta es una definición de evolución. Habrá otras, pero ¿no? Formas de vida más complejas dentro de un proceso de cambio continuo. Cuando tenemos la evolución y nos referimos específicamente que se llamaba hominización. La hominización es pues esta evolución, pero ya vista solo específicamente del punto de vista del ser humano, ¿no? La hominización es otro término que tenemos que recordar y manejar, ¿verdad? Y recordar, tenerlo claro, porque de que nos puedan preguntar de eso, seguramente que sí.
La hominización es el proceso que implicó modificaciones en la estructura anatómica del hombre. De otra forma, la hominización comprende una serie de estados mediante el cual se da el paso del animal a hombre. ¿Verdad? Y este es el punto de vista que nos ocupa en el curso. Es decir, el punto de vista teológico, religioso, eh, no se discrimina, pero no es objeto de nuestro estudio. Hay varias formas de definir la hominización, pero básicamente es serie de cambios que llevan al mono a hombre, ¿verdad? Hominización sería entonces conjunto de procesos de transformación progresiva que llevan al hombre de una forma animal a su forma actual. Básicamente estamos diciendo lo mismo para las tres, ¿verdad? Con diferentes palabras. Entonces la idea central es cambios, proceso de animal a hombre. Aquí sí estamos hablando de la humanización, de la evolución, pero propiamente del ser humano, que es de gran importancia también, ¿no? Desde ese otro término. A ver, creo que por aquí me están escribiendo. Soy Oli compartiendo los links a la compañera. Muchas gracias. Gracias. Estamos presentes. Entonces, recordemos esto, ¿verdad? Esos son dos términos importantes que debemos recordar. Bueno, vamos a abrir otra pizarrita porque esta llegó a su fin. Otro término que debe manejar es el ser humano se da una serie de cambios. Pero hay una serie de la El paso del animal al hombre. Exactamente. Pero aquí estamos ya diferenciando dos aspectos, lo del cuerpo, la parte correspondiente al cuerpo y la parte correspondiente a la mente. Entonces, cuando hablamos de administración del cuerpo, nos referimos propiamente, como dice acá, a los cambios biológicos, anatómicos en la estructura del cuerpo del hombre. Y esto nos trae a hablar nos trae a colación el tema de la triada homínida, ¿no? ¿Recuerdan ese término de la triada homínida? Es decir, triada, ¿por qué? Porque son tres, homínida porque es del hombre. Entonces la triada homínida está compuesta por tres aspectos fundamentales que son caminar erecto, liberación de las manos y cefalización. Y esto entra dentro de la hominización del cuerpo, aunque la cefalización propiamente del cerebro tiene que ver con la hominización llamada de... Entonces manejar los dos términos, ¿no? Aunque se refieren a lo mismo, uno es específico del cuerpo y el otro es de la mente, de la psiquis. La hominización del espíritu
llamada también hominización somática, psíquica, somática, cuya síntoma cuya naturaleza es eminentemente corporal o material, se emplea para diferenciar del síntoma psíquico, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que se ven sencillas, pero que es importante recordar. Hominización del cuerpo y hominización del espíritu. Eso pues lo estuvimos platicando en su momento y, y hay que recordarlo como parte de este repaso, no podíamos dejar de mencionarlo. Entonces, se estudia la hominización y como es algo complejo, largo, profundo de estudiar, hay dos formas hay dos enfoques, los enfoques del estudio de la hominización. Es decir, de qué manera los estudiamos. Y son dos los enfoques. Uno es el paleontológico y el otro es la comparación de las formas actuales. Es decir, que dentro de si nos preguntaran cuáles son los dos enfoques para el estudio de la hominización, diríamos que uno es el paleontológico. Es el medio que intenta, mediante el examen de los fósiles, reconstruir el árbol genealógico del hombre. Entonces, el método paleontológico, que trata de ver cómo sucedió esta serie de cambios que transformaron al animal en hombre, se basa en todas esas evidencias óseas que se han encontrado, ¿verdad? Todos esos llamados fósiles, que han permitido reconstruir toda la serie de cambios y crear un árbol genealógico del hombre. Entonces el método paleontológico es de gran importancia, ¿no? Y hay que recordarlo de esta manera. Es decir, los fósiles como palabras claves en este estudio, lo que hace el estudio paleontológico. Pero hay otro enfoque para el estudio de esta evolución y es la comparación de las formas actuales. La comparación de las formas actuales como otro enfoque para el estudio de la hominización se define como aquel enfoque que estudia una serie de cambios no necesariamente por el aspecto fósil, sino que trata de ver formas, diferencias, semejanzas anatómicas, fisiológicas, psicológicas del hombre y de los mamíferos más cercanos a nosotros, así como los estadios intermedios y los factores evolutivos. Así que aquí sí se toman en cuenta todas las evidencias fósiles, pero se ve también una serie de diferencias que se han dado, ¿verdad? Cómo es que se dieron, qué factores intervinieron. Algo mucho me cabe aquí.
pero no se veía muy bien. Entonces, ojo, tenemos dos, ¿verdad? El estudio paleontológico y la comparación de las formas actuales. Me quedó un poco aquí. Entonces, tiene como finalidad comparar las formas actuales, destacando las semejanzas fisiológicos, psicológicos del hombre y de los mamíferos más cercanos, primates, monos, antropoides. A través de este estudio se establece cómo puede suceder la transformación del estado animal al de hombre. ¿Verdad? Estamos tratando de hacerlo más grande, pero un poco difícil. Pero básicamente la idea es esto, dos enfoques del estudio de la organización paleontológica y la comparación de las formas actuales. En ese momento que dimos la clase, recuerden que decíamos, bueno, ¿cuál es el más importante? Y algunos dijeron, el paleontológico porque se trata de los fósiles. Y decíamos, no, pues se complementan mutuamente. Porque la comparación de las formas actuales eh, trata del por qué han sucedido esas cosas, ¿no? No solo los cambios que han habido, sino por qué se han dado esos cambios. Eso trata de buscar el método de la comparación de las formas actuales. Sí, de hecho hubo un cambio, está confirmado, porque se dio, bueno, se dio derivado que el hombre empieza a cambiar sus hábitos, empieza a buscar otra clase de alimentos, va cambiando en cuanto a la búsqueda eh, de satisfacer sus diferentes necesidades, ¿no? Bien. Entonces recordemos eso, ¿verdad? Los enfoques de la humanización, que también lo vimos, enfoques del estudio de la humanización, el paleontológico y el de la comparación de las formas actuales. Paleontológico y la comparación de las formas actuales. Dos son, ¿verdad? Y ambos son importantes. Lo que vimos también, y es importante cuando empezamos a ver el origen de la Tierra, del universo, del mundo, de nuestra Tierra en particular, mirábamos que habían dos ciencias que la estudiaban, y es bueno recordarla, ¿no? Una de estas ciencias es la cosmología. ¿Qué nos dice la cosmología? Bueno, para verlo así de una forma resumida, diríamos que la cosmología, el periodo que nos entraríamos en el periodo del cual se ocupa, ¿no? La cosmología. La cosmología estudia el periodo desde que se forma el planeta hasta la formación de los primeros océanos. Eso es lo que hace la cosmología. Y entonces también vimos las diferentes teorías de Laplace, del Big Bang, de cómo se origina eh, la Tierra como tal y el sistema solar en general, ¿verdad? Y al ver eso, ese origen, a partir de ese origen, recordar también las diferentes teorías, ¿verdad? Que nos conformaron el mundo como tal, hasta que se forman los primeros océanos. Es decir, un periodo de gran importancia, y no es porque después de los primeros océanos eso no tenga la misma importancia, sino que eso se le deja
a otra ciencia, que es la geología, ¿verdad? Cuando hablamos de cosmología, también nos viene otro término que se maneja, es la evolución cosmológica. Este es otro término que es bueno tenerlo presente, evolución cosmológica. ¿Qué nos dice la evolución cosmológica? Pues básicamente nos podemos basar en la definición de cosmología, ¿verdad? Para definir la evolución cosmológica, que no es más que la evolución que se da en ese periodo, ¿verdad? Es la evolución que estudia el periodo que inicia con la aparición de la Tierra y llega a la formación de los primeros océanos. Estudia el universo en su conjunto. Es otro término que viene derivado, relacionado y amarrado con la cosmología, ¿verdad? La evolución cosmológica. Hay otras ciencias, es tan inmenso el conocimiento, tan grande el conocimiento de todo ese periodo evolutivo, que se ha dividido en los estudios en diferentes especialidades. El otro, la otra ciencia que estudia este periodo es la geología. La geología. ¿Y qué nos dice la geología? También, si lo podemos recordar más fácilmente, podríamos hablar que la geología nos sitúa en el estudio de un periodo de tiempo de la Tierra. Es la ciencia que estudia el periodo que inicia con el surgimiento de las rocas sedimentarias y llega hasta nuestros días. Con eso ya tenemos una buena respuesta. La importancia de las rocas sedimentarias es que favorecieron también a la vida por ser material orgánico y posteriormente, primero inorgánico y luego orgánico, es decir, compuesto de diferentes elementos, ¿verdad? Y también nos trae a colación otro término, igual que el anterior, llamado evolución geológica. Y cuando nos preguntan sobre evolución geológica, podríamos recordar fácilmente, ¿verdad? Cómo eh, como parte de la geología nos ayuda a definirlo, ¿verdad? Entonces, la evolución geológica es la que habla de ese periodo que estudia la geología, toda esa serie de cambios, pero se enfoca en los cambios. Geología es la ciencia, no, perdón, aquí está mal. Voy a poner lo mismo de la anterior. Evolución geológica propiamente, podríamos poner acá, estudia la evolución técnicamente es como que estuviéramos redundando, si ustedes quieren, pero nos ayuda a efecto de recordar, ¿verdad? La geología, la evolución geológica. Es decir, que cuando aquí en el curso hablamos de tres tipos de evolución. La evolución cosmológica, la mencionamos. La evolución geológica
Y una tercera evolución que también se mencionó es la evolución biológica. ¿Qué es la evolución biológica? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, sabemos que biología es la ciencia que estudia la vida. Entonces, sí hay un apartado en el estudio que se llama el estudio de la evolución biológica. Y según la información que se maneja, pues, es la ciencia que estudia definitivamente todo lo relacionado a la vida. Analiza los procesos del desarrollo, cambio, adaptación tanto de las especies animales y vegetales como vegetales. Biología es la ciencia de la vida. En una de las guías que resolvimos aparecía esa pregunta. ¿Cuál es la ciencia de la vida, verdad? Y se les dieron varias opciones. Biología es. Entonces, hay una tercera evolución que estudiamos, que es la evolución biológica, ¿verdad? Propiamente de la vida, de animales, de vegetales, del hombre en sí. Entonces, cuando hablamos de esa evolución del hombre propiamente, aunque ya se lo mencioné anteriormente, es importante recordar que entendemos por triada homínida. ¿Recuerdan este término? ¿Alguien recuerda este término de triada homínida? Eso es importante también, ustedes, porque estamos hablando de evolución y, permítanme que por acá hay algunos compañeritos que no pueden entrar todavía, ese es un problema, pero ya estamos hasta familiarizados con esto, cuando es primer ingreso. Bien, entonces regreso. Triada homínida, ¿recuerdan que es este término de triada homínida? Se los mencioné hace un ratito, triada por tres, la acuérdense, la tricentenaria Universidad de San Carlos. ¿Por qué dicen tricentenaria? Porque tiene más de 300 años, 3 veces 100. Bueno, la triada homínida son tres los aspectos que le interesan, y estos son, primero, el caminar erecto. Segundo, el uso y desarrollo de la mano. Tercero y último, tres aspectos fundamentales tiene la triada homínida: el desarrollo del cerebro. Entonces, no se les olvide esto. Incluso repítanlo si ustedes quieren cuando vayan al baño o cuando estén pensando en eso. Triada homínida: caminar erecto, el uso de la mano y el desarrollo del cerebro. Porque se fueron dando así sustancialmente. Por ejemplo, el caminar erecto, definitivamente, en el caminar erecto ya se estaba manifestando el desarrollo de la mano. Perdón que aquí me están poniendo anuncios de bancos, me ofrecen esto que salía aquí en la esquina, esos anuncios. El caminar erecto, el uso de la mano. El caminar erecto, primero dominarse en las dos extremidades inferiores, ponerse de pie. Ese fue parte del proceso evolutivo. La triada homínida, es muy importante esto de caminar erecto, ¿verdad? El uso de la mano, el desarrollo de la mano como parte también de todo ese proceso evolutivo, donde estos homínidos ya no usaban sus dos extremidades superiores para movilizarse como lo hacen los antropoides. Ya la empezaron a usar para diferentes aspectos, incluso empezar a construir
instrumentos y herramientas. Y por último, el desarrollo del cerebro. Como les decía, si bien el desarrollo del cerebro se empieza a manifestar ya en las dos primeras, es en una tercera etapa donde se ve mucho más desarrollado. Sí, el primer paso. Derivado de asignar a las manos funciones cada vez más amplias, los antropoides se vieron secuencialmente en la necesidad de caminar directo. Fue una necesidad, ¿no? Una necesidad de sobrevivencia. Respecto al uso de la mano, ¿recuerdan ustedes como una segunda parte de la triada mínima? ¿Recuerdan ustedes cuando comentábamos esta oración que dice, la mano no es solamente el órgano del trabajo, sino que es también el producto de este? ¿Alguien recuerda por qué se dice eso? Bien. Es decir, es con la mano con la que trabajamos, porque es a través de la mano que hacemos la mayor parte de los trabajos. Entonces la mano es el órgano del trabajo, porque con la mano trabajamos. A eso se refiere esto. La mano es el órgano del trabajo porque con la mano trabajamos. Y cualquier trabajo que se les ocurra, manejar un camión, escribir en una computadora, hacer un dibujo, martillar unas tablas, es con la mano que los hacemos. Por eso la mano es el órgano del trabajo. Pero no es solamente el órgano del trabajo, sino que también es producto de este. Es decir, que aquí entramos a otro tema que también desarrollamos, hablando del Chao Mínima, que decíamos cómo se da el hecho de que la mano le sirvió al homínido en su proceso evolutivo para trabajar, pero la mano también fue cambiando. La mano también fue cambiando. Aquellas manos muy fuertes, muy rudas, muy rudimentarias, a las manos que hoy por hoy pues, nos permiten hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Como tocar un arpa, dibujar el rostro de una persona, las que tienen el talento del dibujo, tanta cosa, ¿verdad? Pero ya es una mano evolucionada. A eso se refiere esta oración que dice la mano no solamente el órgano del hombre, del trabajo, perdón, sino que es también el producto de este. Y eso todo está en el libro. Todo está en el libro. Incluso pues yo les compartí algún material que es importante retomarlo y que lo tienen ustedes ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos del desarrollo del cerebro, la tercera parte de la triada mínima, hay que tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales y de gran importancia. Es decir, amarrados a los otros dos anteriores de la triada mínima, ¿no? Por ejemplo, tengo alguna información que dice, pero la mano no trabaja sola. Claro, no es solamente la mano, ¿va? La mano no trabaja sola, es el miembro individual de un órgano, de un gran organismo armónico. Y lo que benefició a la mano, benefició a todo el cuerpo. Es decir, el cerebro, ¿no? Así que el dedo de la familia Adams está muy solitario porque no tiene el cerebro que era parte de esto. El trabajo en primer lugar y después el lenguaje son los incentivos bajo cuya influencia se ha transformado paulatinamente el cerebro del mono en el cerebro del hombre. Estos fueron estudios de un científico llamado Engels,
Y también nos preguntamos si varios fallaron en eso. Ponían Carlos Marx o ponían otros nombres. Entonces, el desarrollo del cerebro se da por la necesidad de sobrevivencia, de que tenía que ser uno cada vez más, dominar más el entorno, los seres, los homínidos en su proceso de evolutivo, pero también fueron de gran participación y ayuda el lenguaje, ¿verdad? El trabajo, la vida en sociedad. Podemos decir que el desarrollo actual del cerebro, aquí hay un error, perdón, se debe conjuntamente al lenguaje y al trabajo. Se o debe, ahí hay un error ortográfico. Entonces esto es importante recordarlo también. Vayan tomando nota, porque esto sí no se los puedo compartir. Esto no se los puedo compartir porque lo estoy trabajando en esta cosa. Pero todos modos tienen todo el material ese. Otra cosa que mencionamos también, de la que trabajamos cuando vimos esta primera unidad, fueron las etapas. 3 etapas. También lo preguntamos en la ¿cómo se llama? En la guía que resolvimos. Entonces hay 3 nada más, ¿verdad? Yo les ponía ahí cuarta y quinta por confundirlos, pero solo son 3 en el proceso evolutivo. Entonces, la primera etapa nos habla, entre otras muchas cosas, ¿no? De la existencia de los australopithecus que andaban en forma erecta y su origen era África. Eso nos dice la primera etapa. Entonces, el Australopithecus pertenece a la primera etapa, ¿no? Hay que recordarlo también. Otra cosa que es bien importante y que casi siempre la preguntan, les cuento, es las leyes que reinaban en esta parte del proceso evolutivo. Entonces, en la primera etapa, los que hicieron los Australopithecus reinaban básicamente solo las leyes llamadas leyes biológicas. ¿Qué son eso? ¿Qué es eso de las leyes biológicas? Recordarán que lo platicamos y lo mencionábamos. Son aquellos cambios que se dan en los homínidos, pero que son puramente físicos, biológicos, fisiológicos, son del cuerpo. Por eso se llaman biológicos, y leyes biológicas se manifestaron en esta primera etapa del proceso evolutivo, donde existía el Australopithecus. Los cuadritos esos que vimos son de gran utilidad, ahí pueden ver todo eso, después está en esos cuadros, ¿no? Y es muy probable que nos pregunten, bueno, ¿en qué de las etapas reinaban las leyes biológicas únicamente? Ahí la respuesta, si nos ponen a escoger entre primera, segunda, tercera y cuarta, pondríamos cuarta, pondríamos primera etapa, ¿verdad? Como les decía, solo son 3 etapas, ¿verdad? Entonces, en la segunda etapa, estoy mencionando aspectos que tal vez son los más resalientes, diríamos que se da, que va desde la aparición del Pithecanthropus hasta el hombre de Neandertal. Eso está en los cuadritos aquellos que vimos, no sé si lo recuerdan. Si no, pues los podemos volver a ver con mucho gusto.
ya hay una parte, y eso es importante, ya existe una parte embrionaria, es decir, que empieza a darse el trabajo en sociedad, que es un factor decisivo para el desarrollo del cerebro. Entonces, en este segundo estadio, segunda etapa, sucede esto, y lo que les decía, también relacionado con las leyes que reinaban, aquí se manifiestan las leyes biológicas, igual que la anterior primera etapa, pero también, conjuntamente, se dan las llamadas leyes sociohistóricas. Es decir, las sociohistóricas son leyes del proceso evolutivo, pero tienen que ver ya con la vida de la sociedad, ¿verdad? Y una serie de cambios ya puramente mentales. Es decir, que no vamos a ver, tal vez dentro del estudio de la paleontología no se podía encontrar una diferencia entre los fósiles de una etapa o de otra en cuanto a estos aspectos, pero ya se manifiestan muchísimos cambios, pero que son de tipo mental, psíquico. Es decir, que es el producto de esas leyes sociohistóricas. Aquí se siguen dando las leyes biológicas en este segundo estadio, se siguen dando, pero también se empiezan a manifestar las leyes sociohistóricas. Y por último, la tercera etapa o tercer estadio, también, antes de los tres que les mencionaba, en este tercer estadio aparece lo que es el hombre contemporáneo. Y también se manifiesta un tipo de leyes. ¿Cuáles son esas leyes que se manifiestan ya en esta tercera etapa? La evolución queda sometida específicamente a las leyes sociohistóricas. Pregunta de examen. La evolución queda sometida a las leyes sociohistóricas. Entonces, ojo, ¿va? En la primera etapa, reinaban las leyes biológicas únicamente. En la segunda etapa están las leyes biológicas y también las sociohistóricas. Y en la tercera etapa, solo las leyes sociohistóricas, que son las leyes biológicas, los cambios físicos, y sociohistóricas ya cambios más mentales, más de la mente, ¿no? Ojo con eso. Entonces hay que tomar nota con esas primera, segunda y tercera etapa, llamadas también primera, segunda y tercera estadios. Es diferente de las eras y periodos, ¿verdad? Cuando estudiamos los diferentes cambios que se manifestaron tanto en la vida vegetal como en la vida animal, como en la tierra propiamente, y que nos lo enseñan ese resumen de historia que nos da el libro. Se habla de que para ese estudio tan grande, es decir, que estamos hablando del origen de la tierra, ¿verdad? Se divide el estudio en eras y periodos, ¿verdad? Eras y periodos. Las etapas pertenecen a una de estas eras. Bien. ¿Qué pasaría si nos preguntaran, bueno, cuáles son los factores que favorecieron la transformación del mono en hombre? ¿Cuáles son esos factores que favorecieron la transformación del mono en hombre? Y podríamos mencionar tres factores.
el trabajo, la vida en sociedad y la asimilación de cultura. El trabajo, la vida en sociedad y la asimilación de cultura. Como tres factores que incidieron en esta transformación del hombre. El trabajo en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, la vida en sociedad como una necesidad también de sobrevivencia, pero ya de ayudarse mutuamente para que es fácil entre todos, ¿verdad? Y la asimilación de cultura, que la cultura en sí también traía todos los aspectos, todos los conocimientos de que una generación a otra se iban transmitiendo y que eran ya sabiduría, conocimiento del medio ambiente, ¿verdad? Que permitía dominar ese medio ambiente y que se enseñaba a los hijos y los hijos a los otros hijos, etc. Y estaban favoreciendo también el proceso evolutivo. ¿Qué perspectivas, cómo vemos a futuro el desarrollo del hombre? ¿Cuáles son las perspectivas para el desarrollo del hombre? Es decir, hemos visto todo un proceso evolutivo, aquí a grosso modo en este repaso, ¿verdad? ¿Y qué vemos a futuro? ¿Verdad? ¿Qué vemos a futuro? Eh, ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo va a continuar este proceso evolutivo? Y eso se puede analizar desde dos puntos de vista, que es la concepción biológica, la concepción sociohistórica. Sobre esto nos amplía el libro en la página 16, nos da bastante información sobre estas dos concepciones. La página 16 de su libro digital pueden encontrar esta información. Aquí lo vamos a mencionar, pues así como resumiendo, ¿no? Perspectivas para el desarrollo del hombre, es decir, después de ver todo este proceso evolutivo, ¿qué nos espera a futuro? ¿Cómo sigue cambiando la humanidad? Se mira desde dos aspectos, la concepción biológica y la concepción sociohistórica. La concepción biológica considera el desarrollo del hombre como un proceso que continúa de modo directo la evolución biológica. Se basa en los cambios morfológicos hasta llegar a un ser nuevo, el Homo sapientissimus. Atribuye el desarrollo intelectual del hombre a fuentes internas de la herencia biológica. Es decir, ¿vamos a seguir evolucionando? Definitivamente que sí. Como alguien dijo una vez, evolucionar no significa ser más inteligente, desgraciadamente, porque con tanta tecnología que nos lo hace todo, a veces nos volvemos un poco haraganes y no desarrollamos muchos de los talentos que tenemos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista concepción biológica, se ve que sí seguirán habiendo cambios. El otro punto de vista que les mencionaba era la concepción sociohistórica, ¿verdad? Que no deja de ser importante y que, como les decía, el libro lo menciona. ¿Alcanzan a leer eso? Ustedes son muy chiquitos. Cuéntenos si lo alcanzan a leer. Es algo pequeño, licenciado, no sé. Muy pequeñito, ¿ah?
lo más que puedo agrandar. La concepción sociohistórica, es decir, la serie de cambios evolutivos que se van a dar a futuro, dice, el hombre no nace provisto de todas las adquisiciones históricas de la humanidad, no porque estas no están encarnadas en él. Solo después de un proceso de apropiación de estas adquisiciones puede el hombre adquirir las aptitudes humanas, en la acumulación de las adquisiciones de la ciencia. Vean, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a continuar el proceso evolutivo? La concepción biológica va a seguir habiendo cambios físicos, definitivamente, nos dice para resumir. La concepción sociohistórica nos dice que va a depender de esa vida en sociedad, que favorece el desarrollo de las aptitudes humanas. ¿Verdad? Bueno, aquí lo pude agrandar un poquito. Entonces, perspectivas para el desarrollo del hombre, cómo se ve el hombre a futuro después de haber visto toda la serie de cambios desde el surgimiento de la Tierra, el surgimiento de la vida hasta hoy por hoy. ¿Cómo se ve a futuro? Una concepción biológica y una concepción sociohistórica. La biológica pues se cierra a los cambios puramente físicos. Considera el desarrollo del hombre como un proceso que continúa de modo directo la evolución biológica. Cambios morfológicos del cuerpo, es decir, hasta llegar al Homo sapientísimos. Dicho sea de paso, los Estados Unidos están derribando ovnis, dicen ustedes, ¿creen que será cierto? Ovnis que seguramente serían extraterrestres muy desarrollados. Y la concepción histórica que dice que el hombre no nace provisto de todas las decisiones históricas, como para que se dé la concepción biológica tal cual la mencionan, no porque estas encarnadas en él solo después de un proceso de apropiación, de enseñanza, de aprendizaje, es que se logra dar esta situación. Hay una frase interesante, la dejamos de poner en nuestro repaso. Dice, el verdadero problema no consiste en las aptitudes o inaptitudes de las personas para asimilar la cultura humana, sino más bien en que los hombres obtengan la posibilidad práctica de tomar camino de un desarrollo ilimitado. Una concepción biológica que nos habla puramente de los cambios morfológicos, una concepción sociohistórica que nos dice la cultura, ¿verdad? Y la enseñanza de la cultura, la enculturación como parte fundamental de esa serie de cambios que se ven a futuro. Muy bien, ¿qué les parece? Eh, Si me permiten, voy a ir a jalar un vasito de agua. En unos segundos estoy con ustedes. Segundos, ¿verdad? No crean que media hora ni nada por el estilo. Aprovechando ahí, compañeros, les envío el link de asistencia. Gracias.
Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro repaso. Muy bien. Cuéntenme por favor si les estoy compartiendo bien la pantalla como corresponde. Tendrían ustedes que tener a la vista esta pantallita que les puse. La miren, dice los factores que incidieron en la transformación del hombre en mono, perspectivas para el desarrollo del hombre. ¿Sí se visualizan? Sí, ya, sí se visualiza. Un cuadrito verde a la izquierda y una explicación a la derecha. Vamos a continuar de la misma manera, pero mejor les pregunto. Otra cosa que es bueno recordar, porque es importante, es cuando hablamos de el trabajo, ¿verdad? Como el trabajo es factor fundamental en ese proceso evolutivo. Vemos la importancia del trabajo en ese proceso de cambio. Y este trabajo es como decía, como parte crucial y en la cual la sociedad y el ser humano tiene una serie de cambios, ¿verdad? Cambios físicos, cambios mentales, etcétera. El trabajo es el elemento por el cual la sociedad mantiene su existencia física y es la base de la cual emergen las más importantes relaciones entre los individuos. ¿Por qué se dice eso? Porque es en el trabajo donde se crean los instrumentos más rudimentarios, si quieren ustedes, al inicio, las herramientas más sencillas, pero que posteriormente eh, son muestra de toda la evolución del hombre. Tienen ustedes esas bombas que están tirando ahí en Ucrania, esos avances bélicos, desgraciadamente, ¿no? Porque no son, pero igual hay muchos avances productivos. Entonces, el trabajo es de gran importancia en ese proceso de cambio del ser humano. La actividad del trabajo es, como les dijera yo, tuvo que ver directamente con la triada homínida, es decir, el ser humano llegó a cambiar de mono al hombre a través del trabajo. Hablamos del trabajo y del lenguaje como factores que favorecieron todo eso y la vida en sociedad. El trabajo es una capacidad y un desarrollo propio del ser humano. Si bien podemos ver animalitos muy afanados como las hormigas o las abejas, no se le llama trabajo propiamente a esto, porque el animal lo hace más como instinto. El ser humano, dentro de su actividad laboral, de trabajo, es creativo, cambia las cosas que son, como son, ¿verdad? Entonces, el trabajo es de gran importancia. El trabajo es fundamental en todos los aspectos de la vida dominante. Al ponerse de pie, si vemos el trabajo que mencionamos en esta oportunidad, cuando vimos este tema, el trabajo visto de la forma más simple sería como la búsqueda de satisfacción de necesidades de los hombres primitivos. El trabajo de por hoy pues es algo mucho más elaborado, pues hay trabajo calificado, trabajo no calificado, trabajo sumamente calificado, trabajo profesional, etcétera, que no cualquiera lo hace. Pero el trabajo en ese tiempo primero se crea como una necesidad.
ir haciendo cosas para sobrevivir, para mantenerse, para lograr vestimenta, protección, un techo, alimento, protección a la familia, etcétera, ¿verdad? Hoy por hoy sigue siendo lo mismo, solo que de formas mucho más sofisticadas y más complejas, ¿no? Pero en ese trabajo, en ese buscar de satisfacción de necesidades básicas y no básicas, eh, el ser humano, el homínido, fue cambiándose el vino. Es algo básico, fundamental de la vida humana, por eso no trabajar es algo que incluso hoy por hoy podríamos hacer algunos comentarios, ¿verdad? En relación a eso. Miren ustedes cómo los músculos cuando no se usan se atrofian. Sí, el ser humano está hecho para trabajar, ¿verdad? ¿Quién diría que una persona que sale a correr todos los días o que sale a hacer ejercicio debería ser una persona cansada y agotada constantemente porque se cansa? Y no, es el que tiene más energía porque está desarrollando y está cumpliendo con ese mandato de trabajo, ¿no? Entonces el trabajo se menciona también por su importancia, como una actividad exclusiva del hombre. Otro término que es importante recordar es el de alienación económica. Fíjense que esto de la alienación económica, eso los quería mencionar porque casi siempre lo preguntan, ¿qué es la alienación económica? Estamos viendo un proceso evolutivo en el cual el ser humano trabaja para lograr todo lo que necesita. El producto de su trabajo lo obtiene, o él se lo consume, ¿no? Lo que recolecta, lo que él caza, es para él y para su familia, ¿no? Entonces, se da un momento y sale a colación en que ya en el desarrollo del hombre, en el desarrollo de los aspectos productivos del ser humano, en toda esa historia de productividad, que cada vez es más y más compleja, se da un momento en que ya no es dueño de lo que trabaja. Entonces se da el fenómeno llamado, bajo este término, alienación económica. Es el fenómeno en el cual el resultado del trabajo se separa de los productores directos, convirtiéndose en un objeto de cambio y una mercancía. Esto hoy por hoy, pues que digamos, alguien que iba a recolectar alimentos o que iba a cazar, ya una tribu primitiva que cazaba para ellos y conseguía alimento para ellos, y si hacían la guerra, el beneficio era para todos. En un momento dado, derivado de los procesos productivos, llega a darse el momento en el que ya no es dueño de lo que produce. Como van a decir ustedes que hoy por hoy, si lo mencionamos con la actualidad o la historia contemporánea, un ser humano es dueño de todas alguien que trabaja en maquila es dueño de todas las playeras que produjo en el día. Él va a tener un salario, y el salario es menor al valor de esa producción. Entonces ahí se da la alienación económica, porque él ya no es dueño de lo que produce. A él se le va a dar un salario, pues tal vez muy satisfactorio y todo, pero ya no es dueño de lo que produce. Algunos de ustedes pues trabajan en negocios financieros o cualquier tipo que en algún momento hace un gran negocio, no va a recibir toda la ganancia de ese negocio. La ganancia es para la empresa por la cual trabaja. Lo que va a recibir es una comisión o un salario por haber hecho su trabajo, ¿no? Entonces la alienación económica es otro término que vale la pena traer a colación, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajo. Otro tema que desarrollamos y del que hablamos, que nos llevó bastante algún tiempo, creo que dos clases, fue el tema de la cultura. También es algo que me vale la pena recordar cómo estamos de tiempo. Creo que todavía nos da tiempo. La cultura. Pero
vamos a llevar a otra pizarrita porque aquí no nos cabe. La cultura. Y tenemos, creo que como 15 minutos todavía. Díganme, por favor, visualizan la pantalla ahí está donde dice la cultura. Sí, Y se mira ahí. En la esquina superior izquierda les estoy proyectando una pantallita que dice la cultura, para hablar de la cultura. Bien, entonces, este fue nuestro otro tema interesante, para mí fue interesante, no sé si a ustedes fue aburrido, pero que también hay que recordarlo en la, ¿cómo se llama? En el repaso y de cajón les vienen, igual como los acuerdos de identidad también les va a venir, sobre esto también nos da tiempo de repasar, pero la cultura es otro tema que nos va, el cual nos van a evaluar. Acuérdense que es toda la primera unidad. ¿Qué entendemos por cultura? La definimos y con toda la solvencia puedo decir que la ampliamente definida, conversada y con la participación de ustedes, pues más enriquecedora todavía. Conjunto de actividades transformadoras del hombre a lo largo de su historia, así como sus resultados materiales y espirituales. Hay varias formas de decir cultura. Modo de vida de la sociedad manifestada en sus hábitos aprendidos. Ese es el que dice en el libro, es el modo que dice que, como la define un antropólogo. ¿Ah? Otra forma, tal vez demasiado amplia, de definir cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales. Todo lo que ha dejado una sociedad en su historia es cultura, ¿verdad? Esto, como decíamos, es un poco amplio, pero también es una forma de hablar. Las bellas artes, empezamos a definir la cultura. Hay dos puntos que es interesante recordar, y es, por ejemplo, que se habla de cultura material y se habla de cultura espiritual. Cuando hablamos de cultura material, nos referimos, como su nombre lo dice, a cultura material. El lunes. El día. Lunes. Viernes. Lunes. El día. Micrófono, Rocío, por favor. Ay, perdón. ¿Pero va a ser viernes o va a ser el lunes? Cuéntenos. Entonces, cuando hablamos de cultura, no se los olvide esos términos que también nos pueden preguntar. Hay una cultura material referido a los bienes materiales y una cultura espiritual. Y eso ya está dentro de todo lo que es mental, ¿verdad? Que los conocimientos, lo que ha adquirido, que es cultural, incluyendo lo religioso, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura. Somos una sociedad muy católica y cristiana, viene de nuestra cultura. Es como que los musulmanes creen en Alá y en Mahoma. Es parte de su cultura, ¿no? Pues hay otro tema que otro ¿cómo se llama? Término, concepto importante recordar, que es el de la asimilación. ¿Qué es la asimilación? ¿Verdad? Cuando hablamos de asimilación, decimos que es aquel proceso de aprender, es decir, que está siempre dentro de la evolución y adquisición de cultura, ¿verdad?
Creo que es otro término que después nos pregunta. Proceso activo por el cual el hombre se apropia o reproduce, multiplica y pasa la cultura dejada para las generaciones anteriores a las futuras. Eso es la asimilación. También se dice de la asimilación otra definición que es un proceso, es decir, que estos, es bueno recordarlos, oigan ustedes estos términos. Así se fue el repaso, recordando términos, refrescando y asimilando esos términos. La asimilación también es un proceso bajo cuya influencia el hombre adquiere la facultad de pensar y conocimiento resultado por medio. Las condiciones necesarias para la asimilación, la comunicación, las herramientas que fueron creadas, ¿no? Etc. Y yo creo que por ahí lo vamos a ir dejando. Perdón. Estos últimos minutos que quedan de la clase, para atender algunas dudas que puedan tener respecto a su examen o respecto a todo, unas preguntas que quisieran hacer, porque ya nos quedan 10 minutos, entonces en estos 10 minutos nos da mucho tiempo. Pero si repasamos rápidamente todo lo que tenemos. Les recuerdo que tienen el material de apoyo que se les ha facilitado, el libro, esos son sus herramientas, ¿verdad? Esas son sus armas con las que van a entrar a vencer ese examen. Esfuércense bien, como les digo, hacer un buen parcial es importantísimo. ¿Qué hace un buen parcial? O 2 buenos parciales, ya casi se echó la bolsa del curso. Entonces, si no tienen comentarios, yo creo que vamos a terminar un poquito antes hoy. Vamos a ir un poco antes, ¿verdad? O alguna duda o algo que quisieran. El examen es el día 20 en el horario del curso. Para ustedes a las 5:30. Podría ser que sea a las 6, pero como no estoy seguro, ustedes entran a las 5:30 como que fuera clase. En ese mismo horario van a entrar a una plataforma donde van a hacer su examen. Van a haber personas expertas en el manejo de los sistemas para apoyarlos en caso alguien tiene algún problema de tipo técnico, ¿verdad? Preguntas sobre el contenido, pues ya no se pueden hacer en ese momento, ¿verdad? Porque si están consultándome a mí o al licenciado Castro, pues ya eso ya no casa ahí, porque ya no se aceptan más consultas a la hora de estar haciendo un examen, ¿verdad? De tipo de contenido, pero de tipo técnico, pues entonces tenemos 51 alumnos, realmente 51 hay ahorita, pero tenemos más de 60, como 62 es los oficialmente registrados. Muchos se van a aparecer en ese primer parcial. Entonces, buena suerte, no me queda más que decirles buena suerte. Tal vez el día lunes, pues yo no los mire, voy a estar pendiente. Tengo que estar pendiente por si sugiera cualquier cosa y entrar y conectarme y todo el asunto, pero no voy a estar directamente en lo que es el examen. Ustedes ahí van a entrar y resolverlo solos, ¿no? Me da mucho gusto, entonces, y sigo estando a las órdenes. Con el permiso de ustedes, paso a retirarme y a desearles lo mejor para su examen, su próximo examen. Muchas gracias, Lick. Para servir. Sí, ahí solo para recordarles a los compañeros que para ese examen, que no hay extraordinarios, si no estoy mal. Entonces sí se tienen que examinar en el horario que les toca. Eso es muy importante. Tomen nota de eso. Solamente. Feliz noche, compañeros. Tomen nota de que no hay examen extraordinario. Si no, perdieron ahí. Feliz noche, jóvenes. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche.